Sean todos bienvenidos. Le damos gracias al Señor porque el día de hoy nos acompañan nuestros hermanos y amigos Otoniel, Nancy y la mamá de Nancy, la hermana Gina. Sean bienvenidos a esta iglesia local, gracia de Dios. Definitivamente es un gran privilegio que tenemos de parte de Dios el poder tener hermanos de otras ciudades, como es el caso de nuestros hermanos Otoniel, Nancy y Gina, que nos visitan del condado de Santana, California, de los Estados Unidos. Estoy plenamente convencido de que Dios en su amor y misericordia nos unió por medio del Evangelio para formar esta amistad en Cristo que tenemos ya desde hace años. Y de la misma forma sé que mientras que tengamos vida, el Señor nos va a permitir conocer a otros hermanos, incluso de otras partes del mundo, porque a final de cuentas todos en Cristo somos un mismo cuerpo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Así que mis hermanos, ahora dispongamos nuestro corazón para entrar a la exposición de la palabra de Dios por medio de la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso y de igual forma para nosotros la iglesia local, gracia de Dios, donde Pablo nos ha estado hablando en los versos 21 al 28 del capítulo 5, el tema del sometimiento. Y hemos visto al menos 3 puntos. En primer lugar, el sometimiento de los unos hacia los otros, derivado a que en Cristo nos otorgó una responsabilidad, o más bien Cristo nos otorgó una responsabilidad para la edificación de su cuerpo, es decir, su iglesia, donde el respeto es indispensable y fundamental para que podamos ser edificados los unos a los otros. En segundo lugar, miramos el sometimiento de la esposa al esposo, derivado a que en el momento que una mujer contrae matrimonio, su autoridad ya no será la de sus padres, porque Dios le ha asignado una nueva autoridad y esa autoridad es la de su esposo como cabeza. Y en tercer lugar, Pablo nos habló de la responsabilidad que tiene el esposo como cabeza, porque en el momento que se casa con una mujer, él adquiere la responsabilidad de sustentarla, de cuidarla y de amarla. Prácticamente son los 3 puntos que estuvimos mirando en estos textos del versículo 21 al 28. Sin embargo, el día de hoy estaremos analizando los versos 29 al 33, donde Pablo nos estará hablando del tema del matrimonio, porque ya no somos 2, sino 1. Así que acompáñenme en su Biblia para que leamos juntos el texto base en Efesios capítulo 5, versos 29 al 33, perdón. Efesios 5, versos 29 al 33. El día de hoy le estaremos dando conclusión a este capítulo. Dice aquí la palabra de Dios: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Hoy en día, mis hermanos, le han declarado la guerra a los matrimonios que hemos decidido vivir conforme el modelo que el Señor estableció en su palabra. Y unos de estos que nos han declarado la guerra son los que han abrazado las ideologías de género, las cuales van totalmente en contra de lo que el Señor estableció en su palabra. Porque según su ideología, el matrimonio ahora puede ser entre 2 hombres o entre 2 mujeres.
y de hecho ya lo están haciendo legal. Y obviamente es con la finalidad de que en un tiempo no muy lejano puedan sancionar a todos aquellos que no acepten su ideología, la cual, por cierto, la Escritura llama pasiones vergonzosas, como Pablo lo menciona en Romanos capítulo 1, versos 24 al 28. Veamos juntos esta Escritura. Vayan a su Biblia, a Romanos capítulo 1, a partir del versículo 24. Romanos 1, 24 nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. ¿A qué dice que los entregó? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ¿a qué dice, mis hermanos? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ese, mi hermano, ese es realmente el motivo de donde surgió la ideología de género, porque su mente está reprobada. Otra versión dice depravada. Y ese es el motivo por el cual hacen cosas que no convienen, como lo es el matrimonio igualitario. Ahora, por otro lado, la guerra contra el matrimonio ya tiene muchos años, porque Satanás, a través del tiempo, ha operado por medio de ciertos hombres y mujeres para que obren en contra de lo que Dios estableció en su palabra y de esa forma nos declaren la guerra. Y como nos han declarado la guerra, les voy a leer una parte de un libro que estoy leyendo, el cual, por cierto, se los recomiendo. El libro se llama El hombre guía, cómo ser líder de la familia. El hombre guía cómo ser líder de la familia. Y la parte que les voy a leer dice lo siguiente: es el año de 1966. Tienes solamente 18 años. Estás en la flor de tu juventud y por lo tanto ya tienes una licencia para conducir, ya tienes una novia y una infinidad de sueños por delante. Sin embargo, por alguna cosa extraña o una serie de circunstancias que, por cierto, no entiendes, de repente no puedes usar tu licencia de conducir. Tu novia solamente la tienes en una foto en la cartera y tus sueños tienen que esperar, porque ahora te encuentras en un país a miles de kilómetros de distancia de tu hogar. Bienvenido a Vietnam, dice el autor. Continúa diciendo: en este preciso día, darías cualquier cosa por no estar ahí, porque te toca patrullar. Y aunque en otras ocasiones ya has estado patrullando, hoy es diferente, porque a ti hoy te han nombrado el hombre guía. Por lo cual, ahora eres el líder y todos harán lo que tú digas o de acuerdo a tus órdenes. Y al avanzar para enfrentar al enemigo, te das cuenta que la supervivencia de los 7 hombres que marchan detrás de ti dependerán de una sola cosa. Y esto es de tu capacidad para guiarlos. Por lo cual, tus decisiones determinarán que vivan o que mueran, porque la responsabilidad ahora está sobre tu cabeza. Ahora sabes que el enemigo está cerca
quizás solo a unos cientos de metros, derivado a que el servicio de inteligencia anoche muy tarde informó que hubo una gran actividad enemiga. Y lo único que sabes por ahora es que el enemigo te está observando, pero no tienes la menor idea de dónde se encuentra. Avanzando cautelosamente a través de la húmeda selva tropical, tienes un ojo atento a los alambres ocultos del camino y otro ojo escudriñando los árboles para detectar posibles francotiradores. Derivado a que patrullas completas han desaparecido porque el hombre guía no fue capaz de prever una emboscada. Motivo por el cual muchos hombres han quedado horriblemente mutilados, todo porque el guía le faltó destreza y sabiduría. Continúa diciendo el autor, de repente surge el enemigo y el fuego de artillería te paraliza momentáneamente y antes de que puedas reaccionar, una bala atraviesa una de tus piernas. Por lo cual, instantáneamente 1000 pensamientos inundan tu mente. ¿Voy a morir? ¿De dónde nos están disparando? ¿Perderé la pierna? Una mirada te dice, la familia del líder de la patrulla quedará huérfana. Y mientras un enfermo militar examina tu pie, tratas de decidir qué harás después y te sigues preguntando, ¿cuál es realmente la situación? ¿Contra qué nos enfrentamos? ¿Dónde está el enemigo? Y en medio de la confusión llega una buena noticia y te dicen que la bala atravesó tu carne y el flujo de sangre se ha detenido. Por lo cual has tenido suerte porque la mayoría de los guías por lo general mueren antes de caer. En ese momento, o más bien ese es el momento en que tu liderazgo será determinante, porque lo que digas o hagas determinará que tus hombres vivan o mueran. Hagamos un cambio de escenario, dice el autor. Sigues patrullando en Vietnam, estás en la misma selva, pero ahora estás dirigiendo a tu familia. Miras hacia atrás y ves a tu esposa e hijos que vienen detrás de ti. Tu hija está tratando de reprimir sus lágrimas. Tu niño está tratando de ser valiente y tu esposa sostiene al bebé tratando de calmarlo. En ese momento no quieres enfrentar al enemigo, sino evitarlo. Ahora, mis hermanos, aquí yo les hago una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo actuaríamos nosotros en esas condiciones? ¿Cómo actuaríamos nosotros en esas condiciones? Porque la supervivencia de nuestra familia va a depender de nuestra capacidad para guiarlos y de esa forma evitar una posible emboscada, trampas explosivas ocultas, francotiradores invisibles y todos aquellos peligros que se vayan presentando en tu liderazgo como hombre guía. Ahora, obviamente, esta es una situación imaginaria, pero en nuestros días, mis hermanos, también estamos pasando por una guerra donde los enemigos también están por todos lados y también quieren destruir a nuestra familia. Como es el caso de los que están promoviendo la ideología de género. De hecho, el pasado 24 de abril aquí en Baja California se aprobó el artículo 21 que a la letra dice: ninguna autoridad estatal o municipal, autoridad, servidor público, persona física o moral, realizará actos o desplegará conductas que discriminen a cualquier persona por razón de su orientación sexual o identidad de género, ni efectuar, entre otras, las conductas siguientes: promover, obligar o ejecutar en una o más personas tratamiento de terapia de conversión
para pretender modificar la orientación sexual o identidad de género. Esto significa, mis hermanos, que ya no vamos a poder orientar a nuestros hijos en relación a la sexualidad. De hecho, también se aprobó el artículo 160 quinques, que a la letra dice: se le impondrá una pena de 2 a 4 años de prisión a quien obligue a otro o a otras personas a recibir terapia de conversión. Se aplicará lo mismo para quien imparta dicha terapia sin el consentimiento de la persona a la que se le aplique. Las sanciones señaladas en el primer párrafo de este artículo se aumentarán hasta el doble en los siguientes casos. A, cuando el sujeto activo tenga o haya tenido con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima. Aquí ya le hablan como víctima. B, cuando las personas se valgan de su función pública para cometer el delito. C, cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima. En los incisos A y B, además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o la comisión o cualquiera o de otro carácter público o similar hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. Para la persecución de este delito bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación correspondiente. Entonces, si se dan cuenta, pues ya nos han declarado la guerra, porque ya no vamos incluso a poder estar orientando a nuestros hijos en el área sexual o a cualquier otra persona. De hecho, miré otra noticia el 23 de abril de este mismo mes, que van a regresar al Congreso la reforma sobre las terapias de conversión, porque dice que no se tomaron en cuenta algunos puntos. Sin embargo, mis hermanos, la ideología de género ya es una realidad en nuestra generación. Por eso es importante que los padres aprendamos a ser buenos guías para proteger a nuestra familia de estos enemigos que obviamente Satanás está utilizando para que las familias sean destruidas. Sin embargo, y desafortunadamente, Satanás nos lleva mucha delantera, porque hoy en día muchos matrimonios se están divorciando. Muchas esposas están sacando los hijos adelante porque el esposo brilla por su ausencia. Muchos jóvenes están llevando una vida sexual fuera del matrimonio. Muchas mujeres están a favor del aborto. Muchos jóvenes de secundaria ya andan en drogas. Y de igual forma, muchos jóvenes están creciendo sin la ayuda y la dirección de un padre para enfrentar esta generación que está rodeada de maldad. Por eso es importante vivir nuestro matrimonio bajo el modelo que el Señor estableció en su palabra, porque si no lo hacemos, seremos presa fácil para estos enemigos que nos quieren destruir. Entonces, mis hermanos, teniendo esto en mente, es decir, que nos han declarado la guerra, pongamos atención a las instrucciones que Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos va a dar en estos últimos versos del capítulo 5, donde va a tratar algunos puntos importantes en relación a nuestra vida matrimonial. Porque si no estamos bien como esposos, ¿cómo vamos a poder enfrentar a los enemigos que Satanás está utilizando para destruirnos? Dice Pablo en el verso 29 del texto base: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí entramos al primer punto de nuestra enseñanza. Porque para que un matrimonio pueda ser una sola carne, necesita primeramente no aborrecerse, sino sustentarse y cuidarse. Ahora,
Cuando una persona tiene aborrecimiento en su matrimonio, definitivamente será imposible que pueda operar en unidad con el cónyuge, porque el aborrecimiento nos hace tener odio, y cuando hay odio hay rechazo, y cuando hay rechazo hay separación. De hecho, un ejemplo de esto lo podemos ver en algunas familias cuando los hermanos se aborrecen porque no se quieren hablar. Y eso es lo que hace el aborrecimiento, nos hace que lo rechacemos para ya no querer estar con ellos. Ahora, David dijo en el Salmo 119:13, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí David en esta escritura: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. La hipocresía es un ejemplo de algo que se aborrece. Por eso David dice: aborrezco a los hombres hipócritas. Y aquí la palabra hipócritas se refiere a una persona desleal. Por ese motivo, nadie quiere tener una relación con una persona que es desleal, sea un compañero de trabajo, un empleado o mucho menos un cónyuge. Porque cuando una persona actúa con deslealtad, la realidad es que nos va a traicionar. Y si nos traicionan, obviamente esto nos va a llevar al aborrecimiento. Y entonces ya no desearemos estar con esa persona. Ahora, la Escritura también nos enseña que Dios aborrece ciertas cosas, solo que la Escritura no utiliza la palabra aborrecimiento, utiliza la palabra abominación. Un ejemplo lo vemos en Proverbios 20:10, se los ponemos en la pantalla. Dice esta Escritura: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aquí la palabra abominación tiene el sentido bíblico de algo que causa horror y asco, por lo cual Dios lo detesta. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce este verso de la siguiente forma. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: el Señor detesta las pesas falsas y las medidas engañosas, al igual que cualquier tipo de engaño. Por lo cual, esta escritura nos está enseñando que Dios no aprueba las medidas y las pesas falsas, porque a final de cuentas engañan a la gente, como cuando vamos a echar gasolina y en lugar de echarnos litros nos echan otra medida, ¿verdad? Lo cual obviamente va a hacer que no regresemos a esa gasolinera porque allí engañan a la gente. Nos dicen que nos venden litros y realmente no nos dan los litros completos. Y eso mismo, mis hermanos, puede pasar en nuestro matrimonio si actuamos con engaño, porque el engaño también hará que aborrezcamos o nos aborrezcamos. Y por lo tanto, no vamos a desear querer estar juntos. Y si no estamos juntos, ¿cómo vamos a poder enfrentar a los enemigos que nos han declarado la guerra? Por eso es importante que en nuestro matrimonio no nos aborrezcamos, para que no se pierda esa unidad que tenemos de ser una sola carne. Porque a final de cuentas, eso es lo que Satanás quiere para nuestro matrimonio, para que no glorifiquemos a Dios. Ahora, voy a mencionar otras dos causantes de muchas que hay que nos pueden llevar al aborrecimiento. Estas son el egoísmo y la infidelidad. El egoísmo y la infidelidad. Ahora, cuando un cónyuge es egoísta, solamente estará pensando en sus necesidades, en sus deseos y en él mismo. Por lo tanto, las necesidades y los deseos de su cónyuge no los tomará en cuenta. Como por ejemplo, imaginemos que un día nuestro cónyuge nos dice: tengo ganas de ir a la playa, pero como a nosotros no nos gusta ir a la playa, le decimos: mira, si quieres que te saque de paseo, te puedo llevar a la montaña, porque ya sabes que a mí no me gusta ir a la playa. Este es un ejemplo de egoísmo.
que se puede estar presentando en nuestro matrimonio, porque solo queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta y desechamos el deseo que tiene nuestro cónyuge. Así que, mis hermanos, cuidado de caer en el egoísmo, porque el egoísmo puede abrir una puerta para que Satanás empiece a trabajar en nuestro corazón y nos lleve al aborrecimiento, y de esa forma perdamos la unidad en nuestro matrimonio. Ahora, si hablamos de la infidelidad, ni se diga, porque la infidelidad es como un cuchillo que parte una carne y la divide en dos. Y de esa forma ya no es una sola pieza. Por eso el Señor exhortó a su pueblo Israel a no ser desleales con la mujer de su juventud, como lo menciona Malaquías 2, versos 14 al 16, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, es decir, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y aquí la palabra desleales se refiere a la infidelidad, y la infidelidad ha llevado a muchos matrimonios al divorcio, es decir, a la separación definitiva de esa unidad. Por eso la Escritura nos dice que Dios aborrece el repudio, la deslealtad. Así que también debemos tener mucho cuidado con la infidelidad, porque esto hará que un cónyuge aborrezca a su cónyuge. Para de esa forma ya no sigamos siendo una sola carne. Por eso Pablo en el texto base introduce una analogía de un cuerpo, cuando dice en el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La realidad es que directa o indirectamente todos procuramos cuidar nuestro cuerpo, y más cuando llegamos a cierta edad, porque nuestros miembros, empiezan a tener problemas por el desgaste natural que hay en nuestros cuerpos. Por eso procuramos tener una buena alimentación, aunque nos encanta la comida chatarra, ¿o no es así? Churros locos, papitas, refrescos, sopa de vaso y cuanta chatarra nos pongan enfrente. Pero por lo general buscamos cuidar nuestro cuerpo, no dándole tanto a la comida chatarra, haciendo ejercicios, visitas al médico, sobre todo cuando ya empezamos a tener problemas de salud, porque nadie quiere morir anticipadamente. Aunque sabemos que tarde que temprano vamos a morir, porque este cuerpo está en juicio. Pero como dijo Clavillazo, momento, la cosa es calmada, nadie se quiere ir rápido, ¿verdad? Por eso es que no aborrecemos nuestro cuerpo, al contrario, lo cuidamos y lo sustentamos, porque no queremos perder ni siquiera un miembro, sea un ojo, sea una mano, sea un pie o cualquier miembro. Porque Dios nos creó para que operemos de una forma integral, como los miembros de un cuerpo. Ahora, en este mismo sentido, Pablo hace una analogía del cuerpo, con los miembros de la iglesia, para que nos demos cuenta que todos nos necesitamos. En primera a los Corintios, capítulo 12, versos 20 al 21, se los vamos a poner en la pantalla. Dice Pablo: pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora esto es porque
Nosotros como iglesia, también como un cuerpo, todos nos necesitamos. Y de la misma forma pasa con el cuerpo, porque cada miembro es importante, por eso es que lo cuidamos y lo sustentamos con una buena alimentación. Y lo mismo, mis hermanos, debe ser en el matrimonio, porque nuestro matrimonio también ocupa ser sustentado y cuidado para que sigamos manteniéndonos de una forma sana, fuerte y unida. Ahora, si hablamos del sustento dentro del matrimonio, los esposos necesitamos trabajar mínimo en 3 áreas. Estas son la económica, la emocional y la espiritual. Ahora, en el área económica, tenemos la responsabilidad de proveer alimento, vestuario y ciertas comodidades. Sin embargo, aquí quiero hacerle una pregunta a los esposos. ¿Me pone la siguiente imagen? De estas 2 imágenes, ¿cómo les gustaría ver vestida a su esposa? Estoy seguro de que todos deseamos ver a nuestra esposa vestida de una forma digna, ¿o no es así? Sin embargo, para que esto sea posible, necesitamos proveerle lo necesario. Y obviamente aquí también va a entrar el gusto de cada esposa, pero nuestra responsabilidad es proveerles lo necesario en alimentación, en vestuario y en ciertas comodidades, como lo es una casa, para que nuestra esposa pueda vivir bajo un techo de forma segura. Ahora, puede ser que la esposa también necesite un carro, sobre todo cuando los hijos empiezan a crecer, hay que llevarlos a la escuela, hay que hacer otras actividades, ¿verdad? Y todas estas son necesidades económicas que nosotros como esposos debemos de proveerle a nuestra esposa. Ahora, si hablamos del sustento emocional, tenemos que trabajar en ciertos detalles, como por ejemplo, comprarles una rosa, salir a caminar al parque, salir juntos al mercado, salir juntos de vacaciones e incluso acompañar a la esposa a pasear a los perros. Y aquí me estoy predicando a mí mismo, porque yo lucho con esto, pero sé que es algo que a mi esposa le agrada. Por ese motivo, yo ya me comprometí con ella de que voy a sacar a pasear al perro o la voy a acompañar 3 días a la semana, porque sé que es algo que a ella le agrada. Y de hecho ya empecé, porque es importante ser de hechos y no solamente de palabras, ¿verdad? Ahora, en el área espiritual, definitivamente también necesitamos trabajar, como por ejemplo, asistiendo juntos a la iglesia, orar por la esposa, porque también ellas tienen luchas así como nosotros, y lo ideal sería hacer un devocional juntos para edificarnos espiritualmente. Estas son áreas que nosotros como esposos necesitamos sustentar a la esposa o proveerle. Ahora, si hablamos del cuidado, necesitamos primeramente identificar todo aquello que pueda poner en riesgo nuestro matrimonio, como por ejemplo, pasar muchas horas con un compañero o compañera de trabajo, pasar mucho tiempo fuera del hogar o no darle importancia a las necesidades del cónyuge. Estas son cosas que no debemos de hacer para no poner en riesgo lo que ya tenemos. Por lo cual, el sustento y el cuidado son 2 factores que necesitamos atender en nuestro matrimonio para que se fortalezca y sigamos siendo una sola carne. Ahora, para que nos quede más claro el punto en relación al cuidado y el sustento, Pablo hace otra analogía entre Cristo y la iglesia cuando dice en la segunda parte del verso 29 de nuestro texto base, como también Cristo a la iglesia. Porque Cristo, mis hermanos, también nos da estos 2 elementos para que sigamos viviendo en unidad. Es decir, el sustento
Y nos lo da por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo que puso en cada uno de nosotros para que nos sigamos alimentando espiritualmente. Y de igual forma el cuidado, como Pedro lo menciona en 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, es decir, Cristo, tiene cuidado de vosotros. Por lo cual no debemos tener la más mínima duda de que Cristo nos sustenta y nos cuida, porque ahora somos parte de su cuerpo, como Pablo lo menciona en el verso 30 del texto base, donde nos dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, todos sabemos que un cuerpo está constituido por carne y huesos, y de hecho cuando Moisés narra los acontecimientos del origen de la mujer en Edén, dice lo siguiente en Génesis 2, versos 21 al 23, se los ponemos en la pantalla. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces la mujer surgió del cuerpo del esposo, y obviamente fue con la intención de que fuera su esposa. Y de la misma forma, por medio de Cristo surgió la iglesia, para que también fuera su esposa. Y de hecho, Juan, en su revelación, describe a la iglesia como la esposa del Cordero en Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 8. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura: y oí como la voz de una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las oraciones justas de los santos. Ahora, para que la esposa, es decir, la iglesia, se pueda vestir de lino fino, primeramente Cristo tuvo que hacer una obra. Y esa obra Pablo la menciona en Efesios 5, versos 25 al 27. Se los ponemos en la pantalla. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la obra de Cristo hizo, o más bien la obra que Cristo hizo, cuando entregó su vida por nosotros, derramando esa sangre en esa cruz, hizo que todo esto pudiera ser posible. Y en un futuro, cuando estemos en su presencia, vamos a poder ser una iglesia gloriosa y vestida de lino fino. Pero no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que ya hizo Cristo por nosotros. Sin embargo, mis hermanos, obviamente esto va a ser hacia el futuro. Pero mientras sigamos en esta tierra como miembros de su cuerpo, se nos ha dado una tarea. Y Pablo la menciona en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versos 14 al 20. Veamos ahora juntos esta escritura. Vayan a su Biblia. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 14. Dice aquí la escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros de ahí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechos nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿De qué dice? ¿De qué ministerio dice que nos dio? El de la reconciliación. Dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por lo cual, una de las responsabilidades que tenemos como iglesia es compartir la palabra de reconciliación para que otros también se reconcilien con Dios. Pero si nos quedamos callados, mis hermanos, Pablo dice en Romanos 10:14, se los ponemos en la pantalla. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, mis hermanos, no nos quedemos callados y compartamos la palabra de reconciliación, es decir, el evangelio, para llevar el mensaje de salvación a los perdidos y de esa forma se reconcilien con Dios por medio de Cristo. Amén, mis hermanos. Ahora, una vez que Pablo menciona que somos miembros del cuerpo de Cristo, para establecer la unidad que hay entre la iglesia y Cristo, nos presenta la unidad que Dios estableció entre el hombre y la mujer en el verso 31 del texto base, donde nos dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aquí entramos al segundo punto de la enseñanza. Porque para que seamos una sola carne, debemos primeramente dejar a los padres para unirnos en matrimonio. Ahora, la Escritura nos enseña que desde que Dios estableció el matrimonio en Edén, lo hizo por medio de un hombre y una mujer, y de ahí surgieron los hijos, los cuales después de un periodo de crecimiento y capacitación, también establecerán una nueva familia, y lo mismo va a pasar con los hijos. Porque Dios creó al hombre y a la mujer con órganos sexuales para que se puedan reproducir, como sigue pasando hasta el día de hoy. Sin embargo, para que el hombre y la mujer puedan establecer su propio matrimonio, es indispensable hacer lo que Dios estableció desde el origen, cuando dijo en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, como también Pablo lo está mencionando en el texto base. Y si observan, aquí hay una primera instrucción o una primera acción a efectuar, el cual a mi punto de vista es una instrucción doble. Porque no solo es en relación a los hijos, sino también hacia los padres. Porque los padres deben de entender que no serán autoridad de los hijos por siempre, porque en el momento que los hijos decidan formar un matrimonio, entrarán en un nuevo ciclo donde ellos ahora serán la autoridad de su matrimonio. Sin embargo, mientras que los hijos estén en casa, su autoridad seguirá siendo la de sus padres. Pero en el momento que decidan formar una familia, los padres ya no serán los responsables de ese matrimonio. Y esto es importante entenderlo para que los matrimonios no se formen fuera de la voluntad de Dios o fuera del orden que Dios estableció en su palabra. Porque hay padres que quieren seguir ejerciendo su autoridad en el matrimonio de sus hijos. Pero también hay hijos que no quieren tomar su autoridad y se la quieren dejar a sus padres. Como por ejemplo, viene el primer hijo.
y quieren que los padres les solucionen los problemas. Y ahí andan los abuelos todos cargados, todos cansados, porque los hijos no se quieren hacer responsable de sus hijos. Por eso el Señor nos da esta primera instrucción, es decir, dejar a los padres. Ahora, aquí también es importante comprender cuál es el significado de la palabra dejará a su padre y a su madre para que no vayamos a hacer algo incorrecto. Porque la palabra dejará en su original tiene el sentido bíblico de dejar atrás, como cuando queremos hacer un viaje sin la presencia de los padres. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el relato de Mateo, cuando Jesús está llamando a sus primeros discípulos. Veamos esta escritura. Vayan a su Biblia a Mateo 4. Mateo 4, verso 18. Mateo 4, 18 en adelante nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y les llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Por lo cual, Jacobo y Juan emprendieron un viaje con Jesús sin la presencia de su padre. Y este es el sentido bíblico de la palabra dejará, porque se refiere a un viaje sin la presencia del padre o de la madre. Y lo mismo debe ser en el matrimonio, porque debe ser un viaje sin la presencia de los padres. Ahora, ¿se imaginan tener nuestro viaje de luna de miel con los padres, ya sea de la esposa o del esposo? Yo no quisiera estar en ese supuesto, no sé si a ustedes les hubiera gustado. Por eso es importante esta primera instrucción. Sin embargo, también es importante mencionar que esto no significa que nos vamos a olvidar de nuestros padres, porque el Señor también nos dejó instrucciones a los hijos en relación a los padres, como lo menciona la Escritura en Éxodo 20:12, se los ponemos en la pantalla, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, el honrar a los padres está relacionado con el respeto que le debemos de dar, pero también con la provisión, porque cuando nuestros padres envejecen, necesitan de nuestra ayuda, tanto en el sustento como en situaciones de salud. Entonces es importante entender que cuando la Escritura dice dejará a su padre y a su madre, no es en el sentido de olvidarse de ellos, sino en el sentido de iniciar un viaje sin la compañía de ellos. Ahora, ya vimos que Dios nos instruye dejar a los padres en el sentido de hacer un viaje sin ellos. Veamos ahora el objetivo de esto. Y Pablo lo menciona en la segunda parte del verso 31, cuando dice: se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, la palabra unirá tiene el sentido bíblico de agarrar dos hojas de papel, ponerles pegamento en medio y unirlas. De tal forma que si después las quieren despegar, solamente a pedazos se van a poder despegar. Entonces se entiende que debe ser una unión para toda la vida, y ese es el deseo de Dios en el matrimonio, para que siempre permanezcamos unidos. Ahora, cuando Dios creó al primer hombre, ya vimos que la mujer salió del hombre, y de esa forma ya no era solamente uno, sino eran dos. Pero cuando Dios los une en matrimonio, dejaron de ser dos para convertirse en uno. Y ese es el propósito del matrimonio, porque siendo dos, ahora somos uno. Sin embargo, el ser una sola carne también se refiere a una unión sexual para que podamos experimentar la intimidad con el cónyuge. Y si es la voluntad de Dios,
De esta relación sexual vendrán los hijos, como lo menciona Eva en Génesis 4:1, se los ponemos en la pantalla. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces Eva era consciente de que aún los hijos son engendrados por la voluntad de Dios. Sin embargo, la responsabilidad de instruir a los hijos es de los padres para que cuando ellos crezcan, abracen los conceptos bíblicos que el Señor nos dejó en su palabra y no los del mundo. Porque los conceptos del mundo cada vez son más perversos al punto que ahora el hombre se puede convertir en mujer y la mujer en hombre, incluyendo los órganos sexuales, y esto está tremendo. Porque estamos viviendo tiempos de mucha depravación. Sin embargo, mis hermanos, esto también nos anuncia la segunda venida de Jesús, porque Jesús dijo que a su venida o a su regreso estaríamos viviendo como los días de Noé, y ya estamos así, mucha depravación. Por eso es importante que nuestro matrimonio permanezca unido para poder enfrentar todos los ataques del enemigo. Ahora, Pablo en el verso 32 menciona un misterio cuando dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, todos sabemos que un misterio se refiere a un secreto que Dios ha revelado. Y en el contexto nos está hablando de la unión del matrimonio, porque siendo dos, ahora somos uno, como también lo es Cristo y la iglesia, la cual es una unión efectuada por Dios para que vivamos en comunión con su Hijo, como lo menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versos 4 al 9. Veamos esta escritura, vayan a su Biblia. 1 Corintios capítulo 1, verso 4 en adelante. Dice aquí, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irrepresibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces es claro que Dios es el que nos hace el llamado a esta comunión con su Hijo Jesucristo, para que vivamos en unión con Él. Y este es un misterio que antes no se había revelado, pero ahora se le reveló a la iglesia. Porque así como Cristo está unido a la iglesia, el esposo lo debe de estar a la esposa. Ahora, por último, Pablo hace un resumen de la responsabilidad de los cónyuges en el verso 33, cuando dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Entonces, la responsabilidad del esposo es amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, como ya lo mencionó en Efesios 5:25, donde nos dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo cual, la responsabilidad del esposo es amar a su esposa con un amor sacrificial, como se menciona en 1 Corintios 13, donde nos habla de un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Así es como debemos amar a nuestra esposa para que ella se sienta amada y protegida. Sin embargo, la responsabilidad de la esposa es respetar a su marido, es decir, darle reverencia, como lo hace una mujer ante un rey. Y este es el sentido bíblico de la palabra respete. Ahora, un ejemplo de esta palabra lo podemos ver en la Escritura con la esposa de David.
en Primera de Reyes, capítulo 1, versos 28 al 31. Veamos esa escritura. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 28. Y aquí nos está hablando de Betsabé. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 28. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro hacia tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David por siempre. Ahora, ciertamente, mis hermanos, hoy en día los esposos no somos reyes como David, pero Dios quiere que las mujeres nos den reverencia como si fuéramos un rey en casa. ¿Cuántos esposos dicen amén? Sin embargo, para que nos traten como un rey, debemos primeramente amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia en un amor sacrificial, para que de esa forma se cierre el círculo. Ella nos respeta y nosotros la amamos. Entonces, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, en primer lugar, para que nuestro matrimonio sea de una sola carne, debemos cuidar de no caer en el aborrecimiento, porque el aborrecimiento nos va a separar y de esa forma ya no vamos a estar trabajando juntos en unidad como si fuéramos uno solo. Por eso es importante que no falte el sustento y el cuidado de nuestro matrimonio, para que sigamos fortaleciendo nuestra unión matrimonial que Dios ya estableció en el matrimonio. Y en segundo lugar, para que nuestro matrimonio sea de una sola carne, necesitamos primeramente iniciar un viaje sin la presencia de los padres, pero sin olvidarnos de ellos, porque los debemos de honrar. Sin embargo, este viaje que vamos a iniciar, y en nuestro caso que ya iniciamos, debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa debe darle reverencia al marido como si fuera su rey. Y de esa forma estaremos fortaleciendo nuestro matrimonio para salir victoriosos en esta guerra que ya nos han declarado. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos muestra realmente cuál es la condición de nuestro corazón. Nos muestra también en las áreas que necesitamos trabajar para que nuestro matrimonio día a día se fortalezca. Yo te pido, Señor, que si algún matrimonio de los que estamos aquí ha estado viviendo de una forma egoísta, le ayude, Señor, a entender que esto es algo perjudicial para nuestro matrimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en todo momento estemos buscando la manera de amarnos, la manera de protegernos, la manera de sustentarnos, Señor. Que por ningún motivo nos aborrezcamos. Ayúdanos, Señor, a identificar esas áreas que puedan estar haciendo que nuestro matrimonio esté cayendo en una situación difícil que nos pueda llevar al aborrecimiento. Necesitamos estar atentos porque tenemos muchos enemigos por todas partes que quieren destruir a nuestro matrimonio, la unión con nuestros hijos. Estamos viviendo días difíciles. Por eso es importante poner atención, estar observando las directrices que tú nos das en tu palabra para buscar hacer aquellas cosas que tú sabes que son para nuestro bien. Así que, Señor, yo te pido, si alguno de los matrimonios que estamos aquí está pasando por alguna situación difícil, obres poderosamente en su vida, hazles entender primeramente cuál es el rol de cada uno, para que no exijan lo que ellos no están haciendo. Ayúdanos, Señor, a trabajar en esa área,
sobre todo en la que miramos el día de hoy, los esposos amar a nuestras mujeres, cuidarlas, sustentarlas, las esposas respetar a sus maridos. Sabemos que diariamente también tenemos esa lucha con la carne que se rebela contra tu instrucción, Señor. Pero también tenemos tu Espíritu Santo que es más poderoso, que puede ayudarnos, Señor, a hacer matrimonios fuertes, a hacer matrimonios que te estén glorificando, a hacer matrimonios que sean bendecidos con hijos y que los podamos dirigir como estos hombres guías que debemos de ser. Ayúdanos, Señor. Fortalece, Señor, nuestras relaciones y ayúdanos a que actuemos correctamente. Porque lo necesitamos, Señor, es una realidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Y nos ponemos en tus manos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.